Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos empezando una nueva semana, ¿cierto?, de capacitación para este tema, ¿cierto?, que es el funcionamiento de la motocicleta y en la preparación para la licencia clase C, para que a todos nos vaya lo mejor posible, ¿ya? Un saludo a Susana Vázquez, que se encuentra conectada ahora que estamos grabando, ¿cierto? Se encuentra conectada. Así que, Susana, te comento que eh, puedes hablar conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? En ese lugar tú puedes saludarme o poner cualquier duda que tengas, ¿ya? Como siempre les comento que yo estoy un poquito enfermo, ¿ya? Y que por eso hablo un poco lento y a veces les pido una pausa, ¿cierto? De 1 o 2 minutos a tomar un poquito de agua, qué sé yo, esas cosas. Y después sigo con la clase, ¿ya? Así que eso, amigos. Les mando un abrazo a todos, ¿ya? Bueno, el día de hoy el tema es bien interesante porque habla de cómo funciona esta moto, ¿cierto? Lo que a nosotros, me imagino que a ustedes también les encanta, ¿cierto? Y por eso están buscando sacar su licencia de moto. Como consejo, también les quiero decir que andar en moto incluye eh, un riesgo importante, ¿ya? Si bien es cierto, con conocimiento, con técnicas, ¿cierto? Con resguardo, eh, podemos disminuir quizás las probabilidades de que nos pase algo. Siempre nos puede pasar algo. Y yendo en moto, eso puede ser grave. Todos los días nos puede pasar algo grave. En auto también, pero las probabilidades cuando vamos en moto probablemente sean mucho mayores. Entonces, si les gusta andar en moto, si les apasiona, si es un deseo que siempre han tenido, háganlo. Bacán. Persigan el sueño, ¿cierto? Pero si lo hacen solo para ahorrar unos pesos, de repente es mejor sacar bien la cuenta y ver cuánto me estoy ahorrando versus cuánto me estoy arriesgando. Ya me refiero a esto a las personas que a veces, no sé, pues, les gusta andar en auto y solamente se compran una moto para ahorrar, no sé, pues, 50.000 pesos al mes en combustible, una cosa así. Y de repente tiene un accidente, imagínate, andas ahí un año en la moto, tiene un accidente y todo lo que ahorraste lo vas a tener que gastar en doctor. Entonces, ahí también una pequeña reflexión. Ya, yo siempre recomiendo, bueno, siempre recomiendo no andar en moto para ahorrar. Ya, yo ando en moto porque me gusta andar en moto, porque me siento vivo, porque también me encanta andar en auto. Ya, yo me encanta andar en auto también. Pero siempre quise andar en moto desde chico, siempre me llamaron la atención las motos. Ya, y donde se encendió más mi pasión fue en el primer trabajo que yo tuve. Mi jefe tenía una moto, ¿ya? Una moto deportiva, así, bien, bien cachirupi. Pero a mí me apasionan las motos, ¿ya? Me encanta andar en moto y quiero andar hasta que me dé el cuerpo, ¿ya? Pero si es solo para ahorrar, de repente no vale tanto la pena ese ahorro versus el riesgo que puede conllevar, ¿ya? Otra cosa importante es que nosotros acá estamos viendo desde el punto de vista teórico, ¿ya? Yo trato de ayudar lo más posible dentro de mis posibilidades, eh, pero desde el punto de vista teórico, ¿ya? Si ustedes pueden complementar eso en algún momento, aunque sea cuando ya sacaron la licencia, ¿cierto? Y pueden tomar clases prácticas de moto, tómenlas. Hay lugares, no sé si actualmente, pero hasta hace un tiempo atrás por lo menos habían, que ofrecían unas clases de moto gratuitas, inclusive te pasaban moto, ¿ya? Era una marca por ahí, no la puedo nombrar, pero una marca por ahí que ofrecía clases gratuitas, obviamente no todos los días ni todos los meses, pero en algún momento uno se inscribía y podía ir a clase con un instructor. Ya que la gracia es que un instructor te va sacando las mañas, te va observando lo que tú haces mal, te lo va diciendo, te lo va corrigiendo. ¿Ya? Entonces, cuando tengan la posibilidad, ya, como les digo, esa era un ofertón, digamos, pero también hay clases, obviamente,
pagadas, ¿cierto? Hay clases que se hacen en tierra, en los cerros, hay clases que se hacen en un circuito de karting, por ejemplo, que son las que yo más o menos conozco, ¿cierto? He ido a clases a tierra, he ido a clases a karting, he ido a clases a pista, ¿cierto? En lugares controlados. Ya eso es lo importante, que las clases se realicen en lugares controlados, donde no haya un tránsito, donde no hayan peatones que ustedes puedan pasar a llevar, etcétera. Eso les va a ayudar mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo que deben entender súper bien. Normalmente, lo más común es que la moto que ustedes manejan frena más de lo que ustedes la pueden hacer frenar, dobla más de lo que ustedes la pueden hacer doblar y se maneja mejor de lo que nosotros las podemos manejar. Ya, es decir, con esto les quiero decir que siempre podemos mejorar, siempre podemos sacarle más rendimiento a nuestra propia máquina. ¿Ya? Y al sacarle más rendimiento, obtenemos, ¿cierto?, mejores posibilidades de poder salir bien librado en una situación límite, en una situación de emergencia, ¿ya? Así que súper atentos a todo lo que sea capacitación. Vean videos en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo manejar moto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Claramente, dentro de toda la información que uno puede encontrar, por ejemplo, en YouTube o en la web, ¿cierto? Quizás no todo es de la mejor calidad, no todo es lo más exacto, pero si yo veo muchas cosas, puedo ir haciéndome una idea, puedo ir comparando, puedo ir... Ya antiguamente no habían escuelas de moto, ya las escuelas de moto de forma más masiva, ¿cierto? Empezaron hace no tanto tiempo, ya no, yo creo que con suerte una década de llevar más o menos las escuelas de moto. Antes de eso eran la mayoría de los motociclistas muy autodidactas, ¿ya? Pero ahora está esa posibilidad, ¿cierto?, de que hay más instructores, hay más cursos, hay más gente que anda en moto. Y si ustedes pueden optar a más conocimiento en cualquier área, es buenísimo. Más si es algo que les puede salvar la vida y también el bolsillo, porque recuerden que si tienes un accidente en la moto, ya, perfecto, no te pasó nada, bacán, genial, eso es lo principal. Pero rompiste la moto y quedó pérdida total. Fome igual, ¿ya? Entonces, ojalá no lamentar daños personales, pero ojalá tampoco materiales. Entre más lo podamos evitar, mejor. De repente, a lo mejor no vamos a evitar el accidente, pero sí vamos a disminuir su efecto o su gravedad, ¿ya? En vez de partir la moto por la mitad, a lo mejor le vamos a doblar las telescópicas, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos capaces de hacer una estrategia, ¿cierto? En el momento de eh, hacer una estrategia en el momento de tener algún tipo de complicación o algún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, denme un segundo, por favor. Ya, vamos a buscar algunos temitas para la clase del día de hoy. Lo que primero vamos a hacer, vamos a describir un poquito la moto para que nos entendamos un poco mejor todos. ¿Ya? Ya, con este dibujito que está acá, vamos a describir un poquito la moto y vamos a hablar de algunos conceptos importantes. Y después nos vamos a ir a una lista que está al final, ¿cierto? Que nos permite saber qué cosas revisar, qué cosas poder ver a nivel usuario, eh, algunas día a día, otras con un poquito más de intervalo de tiempo, ¿ya? Pero cosas que, pues, que debemos fijarnos cuando andamos en moto. Entonces, esto que está acá es lo que podríamos conocer como una motocicleta, ¿ya? Esta imagen, este dibujo, ¿cierto? Lamentablemente es bastante
caricaturesco, podríamos decirlo, ¿cierto? Eh, pero nos sirve para dar una idea de qué es qué, ¿ya? Para empezar, la moto, igual que una bicicleta, tiene como el marco de la bicicleta, ¿ya? El marco de la bicicleta, los tubos que unen todas las partes, que es la parte central de la bicicleta, ¿cierto? En la moto le vamos a decir chasis, ¿ya? En la bicicleta le decimos marco, en la moto le decimos chasis, ¿ya? Esto que está acá, este fierro que está acá, lo más probable es que es un fierro que llega hasta aquí, de aquí se viene por acá, por aquí debe pasar por ahí más o menos, llega por acá, se da como una vueltecita, llega por aquí y sale por ahí, ¿ya? Y aquí mismo, este es un basculante que se une al chasis, ¿ya? Diferencia entre esta parte y esta parte es que esta parte va fija, no tiene movimiento, siempre va en la misma posición. En cambio, esta que está acá tiene movimiento. ¿Por qué? Porque ese movimiento permite que cuando la rueda trasera pasa por un obstáculo, por una piedra, se pueda levantar y ayudado de su sistema de amortiguación pueda absorber el impacto. ¿Ya? Mira, acá dice brazo basculante y ponen eso, ¿ya? Pero no está tan bien. ¿Por qué? Porque el brazo basculante es este que está acá. ¿Ya? Ahí hay una pequeña imprecisión en el dibujo, ¿ya? Si el dibujo está, o sea, si esto está aquí, ¿cierto? Y esto está acá, significa que esto y esto trabajan juntos, ¿ya? Pero no son la misma pieza. El brazo basculante es este que está acá, ¿ya? Esto. Esto que está acá es el conjunto de suspensión trasera, ¿ya? En este caso es una suspensión, digamos, tradicional, entre comillas, ¿ya? Porque ya hace muchos años, más de 30, yo creo que hasta 40 años puede ser, que empezó la suspensión monochoc, que se llama, o mono, o de un solo, digamos, amortiguador trasero. Eso, en vez de que vaya acá, se mete acá al medio, ¿ya? Medio a medio, justo donde va la rueda ahí, va el amortiguador para arriba. ¿Hay algunas variaciones? Sí, pero estamos hablando de los vehículos, de las motos más comunes, ¿ya? Esto que está acá es el famoso, ¿cierto? Amortiguador, como les dije. En este caso, va uno por aquí y uno por el otro lado de la rueda. Es decir, van dos amortiguadores, ¿ya? Que es una configuración normalmente, no de forma exclusiva, ¿ya? Pero normalmente de motos más básicas, ¿ya? Cuando vemos estas motos así como de reparto, que son motos de bajo costo, ¿cierto? De baja cilindrada, baja potencia, o motos chicas, por decirlo así, normalmente encontramos esto, motos chicas, motos sencillas, encontramos esta configuración, ¿ya? Eh, Y después ya encontramos los monochoc, que es un choc que va uno solo independiente aquí al medio, ¿ya? Eh, Normalmente cuando las motos tienen esta configuración, sus metales y todo eso son como más flexibles, por decirlo así, en estas zonas, ya como menos resistentes. No es excluyente, ¿ya? No es que todas las motos, en todas las motos sea así, porque hay motos súper caras que igual te dan este sistema como más retro, ¿ya? Como apuntando a lo retro, ¿ya? Hay motos también de muy buenas prestaciones que igual traen sistema con dos, con uno a cada lado. Pero en lo más común, en la actualidad, motos más modernas traen el sistema y más moderna y un poco más equipada, traen el sistema de monochoc, es decir, uno solo aquí, ¿ya? Bueno, en esta imagen, por ejemplo, algo importante que no se ve en la imagen es la cadena, ¿ya? La cadena debería ir en esta zona, iría aquí, tal como una bicicleta, ¿cierto? Para acá, para abajo y para acá, ¿cierto? Aquí, así, dando la vuelta. Aquí iría en una corona, ¿cierto? En una catalina, que son como los piñones de la bicicleta, pero en este caso voy a tener solo uno atrás y solo uno adelante, ¿ya? Entonces el piñón va acá, entra por acá, ¿cierto? Y llega aquí y acá llega un piñón que es más pequeñito, como de este porte nomás adelante. Y atrás, como de este porte, ¿ya?
mucho más grande la que va en la rueda que la que va en el motor. ¿Por qué? Porque el motor gira muchas más veces de lo que gira la rueda para poder hacer útil el movimiento, ¿cierto?, de nuestro motor. Y el motor se puede ver acá, ¿ya? El motor ocuparía más o menos como este espacio hasta por aquí, por dentro obviamente, hasta por aquí, ahí bajaría, 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 bajaría y llegaría más o menos hasta por aquí, ¿ya? Este es como el espacio que ocupa el motor. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una estructura como de líneas, ¿ya? Esas líneas son características de las motocicletas que son enfriadas por aire, ¿ya? Que son motores que evacúan o se refrigeran, evacúan el calor, ¿cierto? O se refrigeran solo con el aire que va pasando a través de la moto, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver esa estructura. Entonces el aire viene, pasa por aquí, ¿cierto? Genera alguna turbulencia ahí, y al entrar el aire en contacto con las partes del motor, hace que el calor que está en el motor se pase a las partículas de aire y las partículas de aire van quedando, ¿cierto?, hacia atrás porque la motocicleta se va moviendo. Uno de los problemas de este sistema de refrigeración es que la moto siempre, cuando presenta esta estructura de motor, siempre la moto, cuando el motor está andando, debería estarse moviendo. ¿Para qué? Para optimizar el flujo de aire hacia el motor, ¿ya? Si el motor no presenta esta estructura tan marcada como acá, ¿cierto? Estas líneas, que en realidad son una especie de paletas, ¿ya? Imagínate que la pared del cilindro por fuera es así, lisa, y le ponen paletas así, una ahí, una ahí, una ahí, una ahí. Varias, obviamente, pero como ejemplo. Entonces lo que hace el aire, en vez de pasar solamente así, lo que hace el aire, imagínate que si fuera liso el aire haría esto, pero como tiene las paletas que te dije antes, lo que hace el aire es esto, ¿entiendes? Entonces el aire interactúa más con el motor que si el motor fuera liso. Esa es la idea de las paletitas y que están puestas en muchos lugares que se necesita disipar calor. Por ejemplo, si yo destapo un computador, voy a tener unas paletitas muy parecidas encima de las placas que generan más calor. ¿Para qué? Para que el aire circundante tenga más como rozar ese calor y por ende que el calor se traspase al aire, ¿ya? ¿Qué otras motos hay que no tienen este sistema de enfriamiento? Que en realidad es un sistema de enfriamiento igual un poco primitivo, ¿cierto? Un poco a la antigua. Sus cosas buenas, por supuesto, pero la verdad es que en motos más grandes normalmente lo que vamos a encontrar, y también algunas motos chicas, pero de mayor tecnología, lo que vamos a encontrar es que el motor ya no presenta esta estructura por fuera, sino que es más bien liso. ¿Por qué? Porque dentro de esos motores que vienen más bien lisos, como las KTM Duke, como las Pulsar NS200, ya ahora hay un montón, pero conocidas como esas, ¿cierto? Ese tipo de motor, que es más bien liso, viene con líquido por dentro, que es un líquido que se prepara a base de agua, y refrigera el motor, ¿cierto? Sacando el calor del motor de forma más forzada, ¿cierto? Y funcionando mucho mejor, ya que estas motos que son enfriadas por agua eh, pueden estar detenidas sin problema porque no dependen del aire que va pasando a través de ellas para refrigerarse. Ya traen electroventiladores, entonces pueden forzar aire aunque la moto esté detenida. Ya obviamente en este sistema es primordial que el líquido refrigerante esté en los niveles que corresponda y que sea el líquido refrigerante que corresponda. ¿Ya? Ya, para no extenderme tanto en esa parte del refrigerante, ¿cierto? Porque estamos hablando ahora de forma general en la moto, voy a seguirles mostrando partes de la moto. Aquí, lo que tengo aquí en ese puntito naranjo, ¿cierto? Es el famoso cabezal de dirección. El cabezal de dirección, ¿cierto? En realidad es donde pivota la rueda delantera. Pivotear significa que hace esto, la rueda, ¿ya? O está así, digamos que esta es la rueda, para poder doblar hacia allá o hacia acá. Aquí pasa por un tubo,
¿ya? La rueda, digamos, la estructura de la rueda, de las telescópicas y todo eso delantera pasan por dentro de un tubo, que el tubo está pegado al chasis y gira de esta forma la rueda, ¿ya? Por decirlo así. Y ese pedazo de fierro, digamos, que es parte del chasis, parte integral del chasis, ¿cierto? Y eso viene todo soldado. Es importante porque en esa zona, yo diría, la mayoría de las motos, hay otras que no, pero la mayoría de las motos en esa zona se encuentra el número de chasis, ¿ya? ¿Y qué es el número de chasis? ¿Se acuerdan lo que era el chasis? Recuerden que el chasis es el marco que une todas las piezas de la moto. Por lo tanto, es lo que se identifica. El chasis es lo que identifica a la moto, ¿ya? El chasis es lo que identifica a la moto. Entonces, como es lo que identifica a la moto, ¿cierto? El chasis, ese número es muy importante que corresponda con los papeles que tiene la moto. Por ejemplo, yo voy a comprar una moto, lo primero que debo revisar es que en los papeles y en la moto físicamente esté inscrito el mismo número de chasis. Si está inscrito el mismo número de chasis, perfecto. Y siempre y cuando el número de chasis que yo esté viendo, aunque sea el mismo que los papeles, no presente ninguna anomalía. ¿Qué sería una anomalía? Por ejemplo, que el número de chasis esté medio chueco, que alguno de los números del chasis esté medio chueco, que alguno de los números del chasis sea más grande o más pequeño, ¿ya? Eh, que la escritura del chasis no se vea como profesional, como que lo hizo una máquina, ¿ya? Sino que se vea como que se hizo a pulso. Eso, cuando vemos algo así, una anomalía, algo así de ese tipo, es posible que estemos frente a una estafa, ¿ya? Por eso debemos resguardarnos entendiendo qué significa número de chasis y para qué sirve. Las patentes identifican a la moto solo en Chile, por decirlo así, ¿ya? En cambio, el número de chasis identifica a la moto en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque uno consulta con el fabricante, oye, esta moto, ¿de qué se trataba? El fabricante va a decir, bueno, esto es una moto con tales características, dado que es este número de chasis, se fabricó tal año, se fabricó a lo mejor en tal país, etcétera. El número de chasis es un código alfanumérico, es decir, que tiene letras y tiene números, ¿ya? Entonces es muy importante entender el funcionamiento del mismo. Un segundo, por favor.
Un segundo, por favor, amiga. Ya, lo que pasa es que estaba viendo el tema de las preguntas. Susana Vázquez, eh, si puedes mandarme una pregunta a través o contarme dónde eres, por ejemplo, ya, a través de la sección de preguntas y respuestas, por favor, podría intentarlo, ya, y o mandarme alguna reacción o cualquier cosa para yo saber que tú me estás escuchando. Ah, Susana Vázquez levantó la mano. Ya, perfecto. Ahí entró David. ¿Cómo estás, David? Estoy viendo en mi cámara, David, y me dejé de ver yo, no estoy seguro. No sé qué pasó. ¿Me escuchas o no? Ahí está mandando mensaje. Ya, perfecto. Yo me sigo viendo en la cámara, David. Ya, perfecto. Puede usar entonces, Susana, también el chat si quieres, ya consultarme cualquier cosita. Ya, David, muchas gracias, te pasaste. Ya, entonces vamos a proseguir, ¿ya? Mira, acá tenemos la horquilla, ¿cierto? Ya hablamos del cabezal de dirección, de lo importante que era, y acá tenemos, por ejemplo, los números de chasis, ¿ya? Recordar que el número de chasis son 17 caracteres entre letras y números y que indican distintas características de nuestra moto. Es un número que no se puede modificar, no se puede alterar, porque iría en contra de la ley, por decirlo así, ¿ya? Después tenemos la horquilla, ¿cierto? La horquilla es muy importante porque nos proporciona la suspensión delantera, ¿ya? Suspensión trasera, suspensión delantera. Esta rueda va a poder subir y bajar, ¿cierto? Esta rueda va a poder subir y bajar. ¿Cuál es la gracia de esto? Normalmente nos dicen que esto es para el confort. Nos dicen, no, las suspensiones o la amortiguación es para que los vehículos sean más confortables. Por supuesto que sirve para eso, ¿ya? Pero su principal misión no es esa, ¿ya? Su principal misión siempre es que las ruedas estén el mayor tiempo posible pegadas al piso, ¿ya? Si yo estoy pegado al piso con las ruedas, puedo controlar la moto de mejor manera. Si yo no tuviera suspensión, pasaría por encima de una piedra, la rueda pasaría por acá y en vez de pasar y bajar, pasaría y se quedaría más tiempo en el aire. ¿Ya? Y además, los impactos los recibiría el conductor, ¿cierto? Afectando claramente el confort, pero también la estructura de la moto, afectando la seguridad de la moto, la estructura y haciendo que las motos duraran muy poco, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las suspensiones son una pieza muy importante en cualquier vehículo. Hablando de las motos, que son más peligrosas que probablemente cualquier otro vehículo, más importantes aún, ¿ya? Cuidar siempre que las suspensiones no tengan defectos. Ya después vamos a llegar a hablar de las suspensiones, ¿cierto? No lo vamos a hablar al tiro mejor, porque creo que no hay tema aparte para las suspensiones acá, ¿ya? Las suspensiones interiormente funcionan para aceite, o sea, perdón, funcionan con aceite. Es decir, tiene unas cámaras en donde el aceite se pasa de un lado a otro, ¿cierto? Y viceversa, para hacer que de esta forma se absorba la fuerza de los impactos, ¿ya? Cuando la fuerza de los impactos se absorbe,
tenemos menos oscilación, ¿cierto? Recibimos un golpe más suave cuando pasamos por un obstáculo, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que este aceite es un aceite, como un aceite de cocina, por decirlo así, pero más grueso, más ligoso, ¿ya? Más como la miel, por decirlo así. Eh, Ese aceite en algún momento se empieza a salir de las suspensiones, ya sea delantera o trasera, ¿ya? Si se empieza a salir, si yo empiezo a ver algún problema en la suspensión, que puede ser que lo más común es que empiecen a verse húmedas o mojadas por fuera o manchadas con algún tipo de aceite, lo que debo hacer yo es reparar, hacer ver por un técnico especializado, ¿cierto? En motocicletas, si ese problema eh, es necesario solucionarlo o no. Desde mi punto de vista, si tengo una fuga de aceite, siempre va a ser necesario solucionarlo. ¿Por qué? Porque a veces en las motos, ¿cierto? Se empieza a salir un poquito el aceite y la gente dice, ah, pero es poquito. Y la solución que le dan es pasarle un pañito. Ya le pasan un pañito, queda limpio, brillosito, como nuevo, y ahí lo dejan. Y en un mes más vuelve a estar sucio, vuelven a limpiar, y en un mes más lo mismo, pero lo que no se dan cuenta o en lo que no piensan las personas es que cada vez que van sacando ese y limpiando, están sacando una porción de aceite. Y esa porción de aceite afecta a la conducción de la moto. Como afecta a la conducción de la moto, lo que termina pasando es que la moto se maneje peor. Como la moto se va a manejar peor, entonces vamos a ir perdiendo efectividad en nuestra suspensión y vamos a tener más riesgo de tener un accidente, ¿ya? Entre más mal esté la moto, más fácil es que tengamos un accidente porque la moto va a ser más difícil de manejar, ¿ya? Entonces, disculpen. Entonces es muy importante todo este tema del cabezal, la horquilla, ¿cierto? Las suspensiones, el aceite, las fugas de aceite, etcétera, queridos amigos, ¿ya? Ya. Entonces, cabezal de dirección, horquilla, freno delantero, chasis, brazo vascular. Chasis, horquilla delantera, esto no habíamos hablado. Bueno, cabezal de dirección lo habíamos hablado. Esto no lo habíamos hablado, que son los frenos. Frenos delanteros, frenos traseros. Ya, bueno, vuelvo a decir lo mismo. Acá los frenos son demasiado esquemáticos, ¿cierto? Y, eh, y es importante, ¿cierto? Saber que las motos, sus frenos son independientes, adelante y atrás, ¿ya? Acá falta una pieza súper importante que es bueno, hay motos en realidad que su rueda es parecida a esto, ¿ya? Porque acá traen un tambor adelante y un tambor atrás. Son motos o muy antiguas o de muy bajo costo, ¿ya? Motos muy, ¿cómo decirlo? Muy sencillas, ¿ya? Pero la mayoría de las motos en la actualidad trae unos discos que se ven igual también como esto, ¿ya? Pero la diferencia es que los discos traen encima unas pinzas, ¿cierto? Que hacen que la moto frene. El disco es un disco de metal, como un vinilo, pero de metal. Y el disco redondito, este como vinilo de metal, o un plato, si quieren decirle así, ya, pero plano, va girando junto con la rueda y va pasando por encima, por dentro de una pinza que es así, ¿ya? Y la pinza lo que hace es cerrarse. Entonces, cuando el disco está pasando libre, la pinza está abierta. Cuando el disco queremos que frene, la pinza que estaba abierta se cierra. Y el freno empieza a rozar ahí.
Y eso hace que la moto empiece a disminuir su velocidad. Como la moto empieza a disminuir su velocidad, ¿cierto? Empezamos a poder detenernos si queremos o simplemente bajar de 80 kilómetros a 50 kilómetros, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la finalidad de los frenos. En las motos son independientes. Voy a tener un freno delantero que se activa con el lado derecho, es decir, el lado del fondo, ¿cierto? La manilla que se ve ahí más oscura como una sombra, ¿cierto? Y tenemos un freno trasero, ¿cierto? Acá, que se activa con un pedal que va en el otro lado de la moto, ¿ya? En este lado de la moto voy a tener un pedal, ¿cierto? Que permite frenar de forma, ¿cómo decirlo? De forma suave con el pie trasero, ¿ya? También puedo frenar un poco más brusco, con los dos, ¿ya? Pero la idea es que las frenadas ojalá siempre sean suaves. ¿Por qué? Porque a veces en la frenada perdemos el control, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se nos arrastran las ruedas en las frenadas, sobre todo la rueda delantera, las posibilidades de perder el control son gigantes, ¿ya? Así que ojo ahí con ello, queridos amigos, ¿ya? Ojalá las frenadas lo más controladas posible. ¿Qué necesito para poder tener frenadas controladas? Necesito ir con una distancia suficiente para poder ver el peligro, ¿cierto? Y hacer lo necesario para no tener un problema. Y además de eso, necesito tener una velocidad, eh, se me fue la palabra, una velocidad controlada, por decirlo así, no es la palabra que estaba buscando, pero una velocidad dentro de los márgenes permitidos, ¿ya? Cuando a mí en una calle me ponen velocidad máxima, eh, 50 kilómetros por hora, ¿ya? Que es la velocidad máxima ahora en cualquier calle o camino, ¿cierto? Que no sea en una carretera, eh, urbano, digamos, en lugar urbano. Cuando me ponen esa velocidad, es porque se entiende que si pasa algo, que si se me atraviesa algo, a esa velocidad yo tengo opciones de alcanzar a frenar. A veces, cuando las condiciones son más complejas, ya dependiendo de la zona donde estén, dependiendo de las curvas que hay en el camino, me van a bajar más aún la velocidad. Y por ejemplo, me van a poner la velocidad a 30, ¿ya? Por ejemplo, acá en Buin hay una calle, yo soy de Buin, por eso les pongo el ejemplo, ¿ya? Acá en Buin hay una calle que eh, nadie se da cuenta, porque los conductores miran muy poco los carteles, nadie se da cuenta que esa calle va a 30 kilómetros por hora, toda la calle. Y todos pasan a 50, 60, a la velocidad que quieran. ¿Ya? Muy poca gente se da cuenta que esa calle es a 30 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque esa calle tiene mucho movimiento de gente, tiene ciclovía, tiene cruces, tiene un sinfín de cosas. ¿Ya? Un tramo al menos de esa calle, ya que es como el tramo más transitado. ¿Por qué la ponen a 30? Porque se entiende que hay muchas posibilidades de que ahí a lo mejor nos pase algo, ¿cierto? Porque a lo mejor el piso quizás no está tan bueno, porque a lo mejor tiene curvas, ¿cierto? Hay muchas variantes que pueden hacer que en una calle se pida que la velocidad máxima sea una velocidad relativamente lenta, ¿ya? Tiene que ver con eso. Entonces, volviendo al tema de la moto, ya tenemos freno delantero, freno trasero, ¿cierto? Necesitamos siempre, recuerden, frenar suave, que es por donde empezamos a hablar del tema de las velocidades de las calles, respetar las velocidades, guardar distancia y con eso vamos a poder frenar tranquilos y frenar suave, ¿ya? Eso. ¿Qué más les tengo que mostrar? Bueno, acá en esta moto, esto que está aquí es un asidero para el pasajero, ¿ya?
Algunas personas piensan que es una especie de parrilla, que es para amarrar cosas, pero en muchos casos esto que está aquí son asideros para el pasajero, ¿ya? Que se sienta y se afirma hacia atrás. Son bastante cómodos porque cuando la moto sale, el pasajero siempre se va para atrás con el peso del casco, etcétera. Entonces ahí uno se afirma de ahí y hace ahí como un, ¿cierto? Un buen respaldo. En otros casos, las motos no tienen asidero acá, pero tienen una correa aquí, ¿ya? Y ahí uno tiene que afirmarse, entre medio de las piernas queda la correa y uno tiene que afirmarse de la correa de ahí. Si ustedes me preguntan a mí, es mucho más cómodo que tenga asideros duros a que tenga una correa, ¿ya? Pero existen de las dos. Ya, nos queda poquita clase. Ya, si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, puede usar cualquiera de los canales, ¿cierto? Disponibles para hacerlo. ¿Ya? Quiero ir a una lista que está abajo que es muy buena, ¿cierto? Que habla de las precauciones que debo tener antes de salir a andar en moto. ¿Ya? Está por aquí, parece. Aquí. Dice, el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos. Debo revisar antes de salir siempre cómo están mis neumáticos. En las motos el neumático se ve completo. Hay un pedacito que no se ve, pero lo soluciono moviendo la moto un poquito más adelante. El neumático gira, ¿cierto? Y lo puedo ver por ambos lados. Lo que no pasa en los autos. En los autos es difícil que yo pueda ver la cara interna del neumático. ¿Ya? Acá en las motos no es difícil. Por lo tanto, ¿cierto? Eh, por lo tanto, yo debo siempre revisarlo exhaustivamente. ¿Por qué? Porque un corte, una deformidad o un huevo en el neumático puede ser mortal en una moto. ¿Ya? Si se me revienta el neumático delantero, sobre todo en una moto, y voy, no sé, a 40 kilómetros por hora, puede transformarse en una caída. Imagínate, vamos a 100. ¿Ya? El neumático trasero también es peligroso, pero el delantero más aún. ¿Ya? Porque el delantero hace que la moto se mueva, pero para todos lados. ¿Ya? Si no me creen, traten de andar unas cuadras con un neumático reventado. La moto se mueve así, pero para todos lados, ¿ya? Obviamente hay que asegurarse siempre de tener combustible necesario para llegar y volver a donde vamos, ¿ya? Revisar el nivel de aceite. ¿Ya? El aceite en el motor es la vida del motor. Si no hay aceite, si el motor usa aceite y no tiene aceite, se muere. Y se muere así, ¿ya? El motor no aguanta más de, no sé, 5 minutos, 10 minutos andando sin aceite, ¿ya? Se va a destruir por completo. Siempre revisa el nivel de aceite y en los cambios de aceite sé cuidadoso con el aceite que le echas y en los periodos que lo cambias. Siempre tiene que ser de acuerdo a lo que el fabricante indique. Después habla del embrague, el acelerador y el cambio de marcha. Ya, eso es más que nada verificación de funcionamiento. ¿Está funcionando bien? ¿Es como normalmente está? Perfecto. El cardano cadena. Ya, el cardán es un poco más complejo, pero también tiene un nivel de aceite y hay que revisarle ese nivel de aceite. La cadena es un elemento importantísimo y que lo tienen la inmensa mayoría de las motos. Las cadenas no pueden estar excesivamente sueltas, tampoco pueden estar duras o tensas así como palo, ¿ya? Sino que deben estar relativamente tensas, pero deben tener una holgura, ¿ya? Es decir, la cadena da la vuelta, ¿cierto? Pasa por arriba, después pasa por abajo. Normalmente en la parte de abajo, yo voy a ver que la cadena la puedo mover, la puedo levantar con los dedos. ¿Cuánto? Más o menos 2 o 3 dedos, ¿ya? Así, en una medida súper chasquilla, por decirlo así, porque eso lo indica la moto, ¿ya? Y lo indica también las cadenas, en la caja de la cadena también dice cuánta holgura tiene que quedar la cadena, ¿ya? Embrague, ya, los frenos y regulador de los mismos, ¿cierto? Los frenos que estén funcionando bien, la cadena, las luces. Siempre sale con las luces en buen estado. Si las luces están buenas, te van a ver y tú vas a ver, ¿ya? Los espejos retrovisores, revisa. ¿Qué hay que revisar en los espejos retrovisores, amigos, amigas, alumnos, alumnas? Hay que revisar
que estén limpios, principalmente, ¿ya? Y otra recomendación que les voy a dar es que nunca cambien espejos retrovisores originales de buena calidad que permiten ver bien hacia atrás por unos espejos de dudosa procedencia, ¿cierto? Que compremos por ahí en cualquier lado a 5.000 pesos, a 15.000 pesos, no sé. Los espejos de buena calidad, para recambio, digamos, igual son caros, ¿ya? Los espejos que traen las motos son de buena calidad, no son como los espejos del baño, ¿ya? Yo siempre le digo a los espejos malos, les digo espejos de baño. Le pusiste a la moto espejos de baño. ¿Por qué? Porque los espejos automotrices tienen, aunque no se note, tienen una cierta curvatura, ¿ya? Y esa curvatura hace que tú veas perfecto lo que necesitas ver. Cuando tú lo cambias por un espejo cualquiera de bajo costo, ¿cierto? Lo más probable es que traiga un espejo totalmente plano, ¿cierto? O que ni siquiera sea espejo, sino que sea algo que parece espejo, pero de un material plástico. Entonces eso perjudica tu visión hacia atrás. Por ello, siempre trata de usar lo que corresponde, ¿ya? No es un juego. No, es que le voy a cambiar estos espejitos para que se vea más bonita. Pucha, para que se vea más bonita, voy a sacrificar poder ver bien hacia atrás y evitar accidentes. Yo por lo menos no. De repente hay que pensar un poco con la cabeza, ¿ya? Espejo retrovisor, entonces, ya. Una cosa importante es el soporte de estacionamiento. El soporte de estacionamiento es la patita que nosotros estiramos para dejar la moto ahí, ¿ya? Esa patita, sobre todo esto en realidad aplica a cuando tiene una sola pata y la moto queda inclinada hacia el lado cuando la dejamos estacionar, ¿ya? No a estas que tienen un caballete y la rueda trasera queda levantada, no, porque ahí uno se da cuenta que la moto está levantada. Pero la pata que se estira hacia el lado, si yo enderezo la moto, la echo a andar y la moto parte, puedo salir con la pata estirada, ¿ya? Si esa pata está estirada y yo doblo para ese mismo lado, cuando me vaya inclinando, se va a enganchar la pata en el piso y va a hacer que yo tenga un tremendo porrazo, ¿ya? Por lo mismo, hay que evitar que nos pase eso. Por lo mismo, hay que evitar que nos pase eso, queridos amigos, al máximo, ¿ya? Así que también es importante que si uno ve otro motocompita, ¿cierto? Otro motociclista al lado y que va con su pata estirada, hay que avisarle, ¿ya? Eso es algo de los motociclistas. Si alguien ve que otro va con la pata estirada, se pone al lado y le dice la pata, para que suba la pata antes de que le pase un accidente. Ahora, hay muchas motos que para prevenir eso traen sistemas electrónicos, ¿cierto? De bloqueo, que la moto no parte cuando la pata está estirada y eso es muy bueno, ¿ya? Y si la moto de uno no lo tiene y uno lo puede incluir, ¿cierto? O buscar alguna forma de ponerle un sistema que no te permita salir en la moto con la pata estirada, es muy bueno porque te vas a ahorrar un tremendo porrazo, un tremendo accidente. Hemos llegado al final de esta clase, ¿ya? Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Practica3.cl y espero que a todos les vaya bien eh, en su examen municipal. ¿Ya? Cuídense, que tengan buena ruta, buen viento y que siempre actúen sobre seguros. ¿Ya? Para que cada día que salgan en moto sea un día que lleguen a su casa sin novedad. ¿Ya? Cuídense, que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, chao.